por la invitación. Él es un amigo de la casa, ha trabajado con nosotros en 100 Nutrition y me encanta estar hablando de este tema. Les voy a hablar un poco de... ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Del soporte científico, de la importancia de la fibra. Igualmente les voy a mostrar un caso muy práctico, porque siempre nos dicen sí, es importante comer fibra, pero ¿cómo hago para consumirla? Entonces, para empezar, voy a hablar de la fibra, que ya pues el doctor Abreu esta mañana nos ilustró, pero pues les voy a hacer como un resumen. Cuando hablamos de fibra, hablamos de carbohidratos, oligosacáridos, polisacáridos, excepto la lignina, que ya hablaremos más adelante de ella. Son de fuente natural, como son pues las frutas, las verduras, los cereales, los frutos secos, pero también se encuentran de forma sintética como las maltodextrinas, que son utilizadas en muchos alimentos como salsas, helados, yogures, las gomitas, para dar esa consistencia gelatinosa característica de la fibra. Estos dos, los carbohidratos, se caracterizan porque no son digeribles en el intestino delgado, sino que van al intestino grueso a ser fermentados por nuestra microbiota. Y les voy a hablar de dos conceptos súper importantes. Es cómo sé que un alimento es rico en fibra, cuando tiene 3 gramos o más por porción. ¿Y qué es eso? 1/3 de taza de avena en hojuelas, media unidad de naranja o una taza de brócoli. Ahí tengo 3 gramos, 3 alimentos ricos en fibra. Y cuando hablo de un alimento alto en fibra, estoy hablando de un alimento procesado específicamente, que en su etiqueta nutricional tiene un contenido mayor o igual a 5 gramos por porción. Esta es la etiqueta de uno de mis alimentos preferidos, de una arepa. Si vemos, tiene 6 gramos de fibra. Y ahora les voy a hablar de los tipos de fibra y sus efectos específicos fisiológicos. ¿Por qué? Cada tipo de fibra tiene un efecto diferente en el intestino. Empezamos con los oligosacáridos, los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos. Como ya vimos en la conferencia anterior, los galactooligosacáridos están presentes en la leche materna, en la leche de vaca, y también lo encontramos en legumbres, principalmente leguminosas, y los fructooligosacáridos que encontramos en frutas, verduras, pero también encontramos en gran cantidad en la cebolla y en el ajo, y en trigo y centeno. Estos son altamente solubles, lo cual quiere decir que también son altamente fermentables, pero no tienen un efecto laxante. Entonces, esto tiene un efecto inverso. Cuando digo que un oligosacárido o un polisacárido es soluble y fermentable, no va a tener muchos efectos como laxante o como en el tránsito intestinal. Y en cuanto al efecto probiótico, estos FOS y GOS son los únicos que han demostrado tener un crecimiento selectivo en estas dos bacterias, la bifidobacteria y el lactobacilo, que son las que han demostrado tener efectos benéficos sobre la salud, pues más importantes. En cuanto a la producción de ácidos grasos de cadena corta, como son rápidamente fermentados, también tienen una alta producción de ácidos grasos de cadena corta, y también genera gran producción de genes, que era lo que nos hablaba el doctor al final de su conferencia. Seguimos con la inulina, pectina y las gomas, específicamente la goma guar, que es una de las más importantes. Estos son polisacáridos que encontramos igual en leguminosas y legumbres, cereales enteros como el arroz integral, como la cebada, en la manzana, en el banano y en la avena. Esto también es una fibra altamente soluble y fermentable, por lo cual sus efectos como laxante y tránsito intestinal no son tan notorios. En cuanto al efecto prebiótico que tiene, este no tiene un crecimiento selectivo como vimos en el anterior, sino que hace crecer todas las bacterias.
También se fermenta rápidamente en el colon, no tanto como los oligosacáridos, y tiene una moderada producción de gases. Seguimos con la lignina, que les decía que es el único que no hace parte de los carbohidratos. Este es un polímero formado de una cadena de alcoholes. Lo encontramos en frutas y verduras que tienen como esa fibra que cuando uno lo consume, como es la piña, que se siente que tiene como esos hilitos de fibra, salvado, linaza, también granos integrales. Este, a diferencia de los anteriores, no es soluble ni fermentable, lo que quiere decir que sí va a tener un efecto laxante y va a hacer que nuestro tránsito intestinal sea mucho más rápido, pero ojo, siempre acompañado de agua. Este tiene un efecto probiótico igual que el anterior, sin embargo, como les decía, no es como los oligosacáridos que tienen un efecto selectivo, sino que va en todas las bacterias. Este es lentamente fermentado, por lo que la producción de gases no es tan grande. Y por último, hablamos de la celulosa. La dejé de últimas porque es el que menos soluble es, entonces la celulosa la encontramos igual en cereales integrales, frutos secos, semillas y en la cáscara de las frutas. Por eso siempre una recomendación nutricional es que consuman la cáscara de las frutas. No es soluble, para nada soluble, no se fermenta, pero sí es el que más tiene efecto como laxante y como en el tránsito intestinal. No existe evidencia que tenga un crecimiento selectivo de las bacterias. Es muy poco fermentada, por eso es el que menos produce gases de todos los que vimos. ¿Y cuál es la interacción entre la microbiota y la fibra? Ya vimos que tiene un efecto prebiótico, pero también tiene un efecto en la función inmune. Y en la función inmune no era tan claro cuál era el mecanismo, y para explicarles un poco me voy a apoyar de este estudio del doctor Desai y su equipo en el Instituto de Salud de Luxemburgo. Este es del año 2016. Lo que ellos querían probar era qué interacción funcional hay entre la dieta, la microbiota y la función inmune. Partieron de la hipótesis que si hay una dieta que es baja en fibra, lo que va a pasar es que las bacterias, nuestra microbiota, se va a alimentar de la mucosa intestinal. Entonces, ¿cómo hicieron este estudio? Usaron ratones notobióticos, a los cuales colonizaron por 14 días con 14 tipos de bacterias que representaban todas las que tiene el cuerpo humano. Se dieron 3 tipos de dieta. La primera, que es una dieta rica en fibra con 15 gramos proveniente de plantas y frutas, una dieta libre de fibra y una dieta con prebióticos usando una fórmula muy similar a la que se usa con los prebióticos que se toman, que son aislados. Después de los 14 días, lo que se hizo fue hacer un seguimiento hasta los 66 días, verificando las heces, y ya les voy a mostrar cuáles fueron los resultados. Se vio que estas 4 bacterias son las que más rápido responden a estos cambios en la dieta. ¿Y cómo? En el primero, que es la dieta rica en fibra, tenemos 2 grupos, la Biobatus y la de Rectale, que son las bacterias que degradan fibra, y tenemos la Amoxicilla y la Bicacae, que son las que degradan el mox. Entonces, si ven en la dieta rica en fibra, esta, que es la que degrada la mucosa, el moco, se mantiene en niveles muy similares, igual que la fucsia, que es la otra que degrada. La amarilla,
que es la que degrada fibra también, y la azulita también se mantiene muy similar. ¿Qué pasa con la dieta que no tiene fibra? Si ven, hay un cambio bastante significativo en esta roja al principio, que es una de las bacterias que degrada el moco. Igual que la fucsia, si ven, es la que más tiene, y las otras dos disminuyen considerablemente. Aquí abajo vemos lo que se hizo un poco. Entonces, en el día 51 sacrificaron 2 ratones, tanto de la dieta rica en fibra como la que no tenía fibra, para ver el diámetro, el espesor de la mucosa, cómo se había afectado. Y después de eso, al día 56, infectaron a los ratones restantes con una bacteria similar a la de coli. ¿Y qué se encontró? Encontraron que la dieta rica en fibra, claramente el diámetro, aquí lo vemos, no había sido tan afectado y es 5 veces mayor que la dieta que no tiene fibra y la dieta con prebióticos. Entonces ya vimos que claramente la mucosa sí se afecta cuando no le damos fibra. Pero entonces, ¿cómo la degradación de la mucosa interfiere en la susceptibilidad a los patógenos? Y aquí es donde les digo que colonizaron, que infectaron con la Citrobacter rotarum, que es la bacteria similar en los ratones a la E. coli en el ser humano. Y que encontraron, la línea verde es la dieta rica en fibra. Se hizo un seguimiento por 10 días de las heces y vieron cómo la cantidad de este patógeno pues no aumentaba abruptamente, mientras que en la roja, que es la dieta libre de fibra, se vio un aumento significativo y eso se vio reflejado en el peso. Vemos cómo la dieta pobre, libre de fibra, presentan una pérdida de peso mayor al 20%, y aquí evidentemente se debieron sacrificar muchos de los ratones que tenían por esta pérdida de peso. Si ven la línea verde, el peso se mantuvo constante y todos los ratones al final de los 10 días no tuvieron problema. ¿Qué concluyeron con este estudio? Cuando yo tengo una dieta rica en fibra, logro hacer un balance entre las bacterias que degradan el moco y entre las bacterias que degradan la fibra, y se mantiene este balance que permite que la mucosa se mantenga intacta y que va a permitir que tengamos esta barrera que hace que los patógenos no lleguen tan rápidamente a la célula. Mientras que si tengo una dieta libre de fibra, claramente las bacterias que son las que degradan el moco van a tener un mayor peso, van a aumentar, disminuyendo las que degradan la fibra, y estas van a usar este moco como principal fuente de energía porque no les estamos dando alimento, y esto va a degradar esta barrera de moco, haciendo que todos los patógenos lleguen mucho más rápidamente a la célula. Esa es más o menos la explicación que existe de por qué una dieta rica en fibra es importante para el sistema inmune. ¿Y cuánto debería comer para tener estos beneficios de la fibra? Aquí tengo diferentes países. Tengo Estados Unidos, que tenemos la recomendación que es la mujer 25, hombre 38, y aquí vemos cómo no se cubren también. De esos 25 me dicen que están consumiendo en promedio entre 12 y 15 gramos. El hombre consume entre 16 y 19 y su recomendación es 38. Tengo a Francia, que tiene 25 para la mujer y están consumiendo en promedio 17. El hombre 30, que es 21, no es tan lejano. Tenemos Alemania, que tiene 30 para hombre y mujer.
el consumo se mantiene sobre 20, que es aceptable. Vamos a Japón, que la mujer tiene una recomendación de 25, está consumiendo 17, y el hombre 30 está consumiendo 17, que también es bajo. En términos generales, la OMS y la FAO me dicen tienes que consumir más de 20 gramos al día si eres mujer o 25 si eres hombre. Para Colombia aplican las de Estados Unidos, que están basadas en las DRIP. Este es un estudio que analizó por 10 años la ingesta de diferentes nutrientes en más o menos 265 países. Y aquí vemos cómo los países africanos en general son los que mayor consumen fibra. Oceanía tiene un bajo consumo, igual que Asia del Este, Asia del Sureste, Latinoamérica del Sur y Norteamérica, obviamente. Colombia se encuentra en Latinoamérica andina con un consumo promedio de 20 gramos. Este estudio fue de 1990 al 2000, fue hace varios años, pero yo lo que les puedo decir de lo que veo en la consulta es que no ha cambiado mucho. Actualmente tengo dos grupos muy marcados. Uno que quiere volver como a comer natural, que está buscando como todo esto de comprarle al campesino, de que no consumir tantos alimentos procesados, y tengo otro que no le importa, que si come todo lo procesado del mundo no le interesa nada, aparte con todas estas dietas de moda, que la paleo, la cetogénica, que tienen muy bajo consumo de fibra, pues también se está viendo afectado esto. ¿Cómo cubrir las recomendaciones de fibra? Y para esto me voy a apoyar con un ejemplo de uno de nuestros pacientes del centro. Tengo a Joana. Joana llegó porque quería reducir su porcentaje de grasa. Tenía un peso normal para la talla, pero tenía un alto porcentaje de grasa. Lo que hicimos fue planearle una dieta que fuera baja en calorías, con una restricción, y que fuera alta en fibra, porque cuando restringo calorías es muy importante que yo aumente el consumo de fibra por su efecto saciante. Este es el desayuno del menú de lunes de ella. Tengo el banano, que me da 2.6 gramos, son 2 bananos pequeños. El té verde, que no me da fibra. Una arepa, que ya vimos, da 6 gramos. 2 huevos, que no tienen fibra. Y este café en bebida de almendras, que me da 0.5 gramos. Si ven, ya con el desayuno, este desayuno balanceado ya tiene solo 9.1 gramos de fibra, de los 25 que para la población colombiana debería cubrir. Si ven, es muy fácil. El almuerzo, esto es pollo, 5 gramos de fibra. Tenemos tomate, 1.7 gramos, lechuga con 1.6, el aguacate, que es un excelente aporte de fibra, 4.5. Tenemos zanahoria con unos 7 gramos, quinoa, 2.3, y la mandarina con 1.8. Aquí ya tengo 13.6 gramos, que obviamente el aguacate pues me ayudó bastante. La cena, esta sí es una cena baja en fibra. Tengo los palmitos, que no tienen fibra, el limón, el tomate con 1.7, cebolla con 1.1 y champiñones con 1.1, que me da 3.9 gramos de fibra. Si ven, yo aquí ya estoy cubriendo la recomendación. Me faltan los snacks, que en la mañana tienen un yogur y una fruta, la fruta 1.7, unos arándanos, y el yogur, que aunque no tiene la fibra, sí tiene los probióticos. Y en la tarde tengo hummus con 1.2 gramos y unos tallitos de apio con 0.8. Si ven, Joana al final del día ha consumido 30 gramos de fibra. ¿Qué pasa? Obviamente la dieta va variando, pero siempre va a mantener este patrón y va a variar entre 5 o 7 miligramos, dependiendo. Si al desayuno no me comí la arepa sin un pan, pues ya tengo solo 2 o 3 gramos de fibra, y si elimino el aguacate y pongo aceite de oliva, pues no voy a tener el aporte tan alto. Para concluir, el microbioma intestinal y la disfunción de la barrera intestinal están relacionados con la dieta.
La terapia dietética permite mejorar el estado de salud y cubrir las recomendaciones de fibra dentro de un esquema de alimentación saludable, si es posible. Como les mostré, es muy fácil, solo pues consumiendo frutas, verduras y cereales integrales es muy fácil de incluirlo. Muchas gracias, este es el correo para que cualquier inquietud que tengan.